Bueno, asimismo, además repito, el libro constituye vuestro material de estudio. Os he elaborado, y así lo tenéis digamos, en el aula virtual de esta materia, o digamos en el grupo de tutorías correspondiente al Centro Asociado de La Coruña, os he elaborado unos esquemas, ¿vale? Os he elaborado unos esquemas de las 6 lecciones que integran el temario, ¿vale? Y ya los tenéis disponibles, los 6 esquemas correspondientes a las 6 lecciones que integran este temario. Son resúmenes, es verdad, son resúmenes muy amplios, ¿vale? Son resúmenes muy amplios. Básicamente en muchas ocasiones lógicamente, como no podía ser de otra manera, es una reproducción de del manual, tal vez a lo mejor más sistematizado o más sintetizado. Vale, os puede servir como de guía para repasar, etcétera, pero quiero reiterar y quiero que esto quede claro que en vuestro material de estudio es el manual. Asimismo, si acudís a vuestra aula de Academos o Academos, veis que existe una planificación de la materia por días, ¿vale? Son un total, creo recordar, de 12 o 13 tutorías y he planificado, digamos, las actividades que vamos a realizar en cada una de esas sesiones de tutoría. Básicamente el esquema es el siguiente. En primer lugar, haremos un repaso sobre los aspectos principales o de cada lección, ¿vale? Sobre los aspectos más relevantes de cada lección. Posteriormente, os pondré bien un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario, bien formularé preguntas a efectos de valorar cuál es vuestro nivel de conocimientos o vuestro nivel de asimilación de los contenidos de la lección que es objeto de tutoría ese concreto día. Y a la vista de los resultados, ¿vale? Incidiremos en aquellos aspectos en los que se detecte que han presentado una mayor dificultad de comprensión. Bien, para que las tutorías sean provechosas para vosotros, es necesario que vosotros hagáis una tarea previa, que es leeros la lección o los apartados de la lección que van a ser objeto de estudio, ¿vale? Objeto de estudio, de explicación en ese concreto día. Vale, sí, bueno, pues os resultará más provechoso y si no, la parte esa del cuestionario pues no tiene mucho sentido. Las preguntas de los cuestionarios los he sacado principalmente de los exámenes que se han realizado en años anteriores de esta materia y algunas como de cosecha propia, pero muchas de ellas están extraídas de los exámenes que en años anteriores se han realizado esta materia. En esa guía docente os explica que el examen es tipo test, ¿vale? De ahí que también, bueno, esa parte de ese cuestionario, pues también os sirva un poco de entrenamiento para que veáis qué tipos de preguntas, ¿vale? Se os van a formular en el examen que tendrá lugar en enero o febrero. En principio, me pregunta J. Vilaboa que los alumnos que trabajamos tendremos alguna opción de ver las clases grabadas. Bueno, veo que esto va con muchísimo retraso. Sí, vale. En principio, esta ya la quería grabar, está iniciando la grabación, pero no sé si es que, bueno, le pasa algo a la red o va esto muy lento porque está como inicializando, ¿vale? Por estar inicializando. No, el examen es tipo test. En todo caso, de cara a preparar posibles preguntas, necesariamente, de cara a preparar posibles repasos, yo no puedo poneros aquí una pregunta de desarrollo, tiene que ser preguntas concretas porque lo único que se trata de ello es saber si habéis llegado a comprender un determinado concepto. ¿De acuerdo? Simplemente el único propósito es precisamente que sepáis y también valoréis vuestro grado de comprensión. Y por mi parte creo que... Gracias, sí. Bueno, se facilitará el enlace para que podáis ver la... Bueno, se ha producido un error al iniciar la grabación. Se proporcionará un enlace para que podáis ver la grabación.
De todas formas, dado que estamos teniendo problemas en esta primera grabación, esta presentación resumida que tengo aquí, que básicamente es un resumen de mi resumen, os la voy a colgar en esa carpeta que tenéis de documentos para el grupo de tutorías de La Coruña. Y asimismo, también os colgaré las preguntas que he realizado, he elaborado con relación a esta lección 1. Vale, veo que entonces a más gente le va retraso, ¿no? Y mis mensajes tardan unos 6 minutos en ser enviados. No sé si es que está sobrecargada la plataforma de la UNED o algo, porque a mí también me están entrando mensajes de hola y cosas así raras tarde, y encima la grabación pues presenta un error. Bueno, no sé si habéis leído, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, grabaciones ya os comento que sí, repasaos los documentos que son resúmenes que tenéis ya colgados en vuestra carpeta de documentos correspondientes a este grupo de tutorías. Con relación a la clase de hoy, voy a colgar asimismo este resumen del resumen y el tipo test. No sé si tenéis eso, repito, ¿alguna pregunta? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, os las hago yo. Vale, estoy mirando, porque me decía alguien si habían dejado ese tipo de test. Estoy mirando la guía, estoy justo aquí delante, tengo la guía docente correspondiente a esta asignatura de 2020-2021. Si vais al apartado sistema de evaluación, pone examen tipo test, 25 preguntas, 90 minutos, ¿vale? Es decir, el examen es el mismo, o el examen no, el formato del examen es el mismo que en los años anteriores. Además del examen tenéis una prueba, las que se conoce como PEC, ¿vale? Prueba de evaluación continua, que suele ser en la primera semana de enero, bueno, el año pasado creo recordar que fue sobre el 9 o el 10 de enero. Bueno, pone una determinada prueba, normalmente es un texto, ¿vale? Un texto con relación al cual se hacen una serie de preguntas y después, pues el año pasado había que identificar qué teoría se aplicaba para explicar lo que sucedía o lo que se relataba en ese texto. La PEC o la nota que obtengáis en esa prueba de evaluación continua lo que sirve es para subir nota en el examen, ¿vale? Subir la nota que habéis alcanzado en el examen, pero deben concurrir para ello ciertos requisitos y esos requisitos son que esa PEC que vale un máximo de 2,5, ¿vale? Que vale un máximo de 2,5 puntos, para ser tomada en consideración debéis obtener en ella un mínimo de 1,25, ¿vale? Esa PEC, la máxima puntuación que podéis alcanzar es un 2,5. Bueno, para que se tenga en consideración de cara a subir la nota obtenida en el examen, tenéis que obtener en ella un mínimo de 1,25. Y para que ese como mínimo 1,25 se sume a la nota que alcancéis en el examen, debéis alcanzar al menos un 7,5, ¿vale? Un 7,5. Notas por debajo de 7,5, aunque tengáis un 2,5 en la PEC, no se sumará, ¿vale? No se sumará. Os colgaré también, ¿vale? Una muestra cuando ya esto avance un poco más, una muestra de cómo fue la PEC del año pasado. Y en todo caso, ya hablaremos de ella más adelante. Sí os recomiendo que, bueno, que la hagáis porque, bueno, sirve de entrenamiento, para repasar el temario. Y bueno, y en su caso, si obtenéis esas calificaciones mínimas eh, para subir esa nota que alcancéis en el examen. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo que vamos a hacer es, bueno, abordar algunos de los aspectos principales de que trata la lección 1 del programa, que versa sobre el concepto y el objeto de la criminología, ¿vale? Que versa sobre el concepto y el objeto de la criminología. Sí, la PEC, hay PEC en esta asignatura, lo acabo de decir, no sé si que ese mensaje entró más tarde. Y os daré una muestra de cómo fue el año pasado, ¿vale? Como os dije, es un
en el año pasado fue un texto que relataba una determinada situación. Con relación a ellas hacían una serie de preguntas tipo test y después habría una pregunta final que era explicar qué teoría, ¿vale? Qué teoría de las que se abordan en el temario de esta asignatura se aplicaría a ese supuesto que se relataba en ese texto, ¿vale? En ese texto. Y repito, para que la PEC se tenga en cuenta, pues hay que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, hay que obtener en ella un 1,25 de nota mínima sobre 2,5 y en el examen hay que obtener una nota mínima de 7,5, ¿vale? Y todo ello permite que la nota de la PEC se sume. Pero bueno, esto vendrá como más adelante. La primera pregunta que quiero haceros es si habéis leído, perdón, la lección 1 del programa, que versa, repito, sobre el concepto y el objeto de la criminología. ¿Alguien ha leído algo? Sí, Iglesias, no sé cómo te llamas. Acabo de entrar desde las 15:58. Es que debe estar habiendo problemas, porque yo por la mañana entré sin dificultades para subir el material, etcétera. Y efectivamente, ahora cuando inicié la clase también he tenido muchos problemas. De hecho, la grabación ha dado error, imposible, y veo que vuestros mensajes y mis mensajes entran con cierto retraso. Lo pondré en conocimiento de la dirección del Centro Asociado de La Coruña. Supongo que es, tal vez carga de la plataforma, desconozco el motivo, pero estamos todos en distintos lugares y estamos teniendo problemas. Bien, como os decía y como aparece en Academos, es preciso que la leáis antes, ¿vale? Porque si no, es que la tutoría va a perder un poco de sentido, ¿vale? Tal como la tengo diseñada, va a perder un poco de sentido. Porque entonces esa parte en la que os hago el cuestionario, pues claro, para identificar justamente aquellos conceptos que os plantean mayores dificultades de comprensión, pues no vamos a ser capaces de identificarlos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera lección, ya que hemos perdido así bastante tiempo entre conectarnos y comentar un poco la presentación de la asignatura, es, vamos a repasar ese tema, ¿vale? Vamos a repasar ese tema. Os voy a dejar el cuestionario en la carpeta de documentaciones y lo comentamos en la clase siguiente, ¿vale? Aunque nos comamos un poco de mi programación o de lo que tenía previsto. Pero para próximas lecciones vamos a intentar seguir ese esquema. Me pregunta si hay que entregarlo. No, el cuestionario simplemente os voy a poner en el chat un enlace, lo cubrís y a mí me llegan las respuestas. Respuestas que lo que me interesa en esas respuestas simplemente es, pues el 90% de la clase ha acertado estas preguntas. En cambio, solo el 10% de la clase ha acertado esa. Bueno, pues en esa será en la que yo incida más en la explicación, ¿vale? Es la única finalidad. Yo no pongo notas ni pongo nada, ¿vale? Bien, la lección 1 versa, como decía, sobre el concepto y el objeto de la criminología. Y básicamente son esas... como esto vaya tan bien. Básicamente son esas dos partes en esos dos elementos, en el concepto por un lado y en el objeto, en el que se dividen los dos grandes apartados de esta lección. Sí, voy a seguir el temario por orden, ¿vale? Lección 1 y voy a seguir incluso por orden los apartados, ¿vale? Por orden los apartados que aparecen en el índice del manual, ¿vale? Bien. El concepto y el objeto... Yo que tenía una presentación muy bonita. Bueno, el concepto y el objeto de la criminología. Lógicamente, conocer qué es la criminología resulta clave para poder aproximarse al estudio de esta materia y para que vosotros sepáis qué es lo que estáis cursando cuando habéis optado por cursar un grado en criminología.
Con relación al concepto, lo que tenemos que señalar es que pues este ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo. Y todavía no existe una unanimidad doctrinal, ¿vale? Una unanimidad doctrinal sobre qué debe entenderse por criminología, ¿vale? ¿Qué debe entenderse por criminología? De hecho, cada autor, ¿vale? Cada autor que se ha aproximado al estudio de la criminología ha acabado elaborando su propia definición. Pese a ello, a que no hay unanimidad en cuanto a qué debe entenderse por criminología y que existen tantas definiciones como autores se han aproximado al estudio de esta materia, sí hay un elemento que es común a todas ellas, ¿vale? Sí hay un elemento que es común a todas esas definiciones o a todas esas conceptuaciones de la criminología, que es que la criminología es el conocimiento científico del delito, ¿vale? La criminología es el conocimiento científico del delito. Eso es el elemento común a todas las definiciones que existen de criminología y que podéis ver en esta lección 1 del programa. Una primera aproximación al concepto de criminología es aquella que distingue entre la definición etimológica, ¿vale? Entre la definición etimológica y la definición etiológica, ¿vale? Entre la definición etimológica y la definición etiológica. La definición etimológica, pues, ¿qué es? Criminología, ¿vale? Es la ciencia del delito, ¿vale? Es la ciencia del delito. Etimológico es por el origen del término, es la ciencia del delito. Y la definición etiológica, la causa de las cosas, la causa de las cosas. Según esta definición etiológica elaborada por Sutherland, del cual vais a escuchar hablar mucho en diversas asignaturas del grado en criminología, la criminología sería el cuerpo de conocimientos sobre el delito, ¿vale? El cuerpo de conocimientos sobre el delito en tanto que fenómeno social, y incluiría dentro de su ámbito de estudio los procesos de elaboración de las leyes, la comisión de delitos y cómo se reacciona cuando se infringe una norma penal, es decir, cuando se comete un delito, ¿vale? Cuando se comete un delito. Asimismo, podemos, dentro de lo que es el concepto de criminología, distinguir o hacer referencia a un concepto amplio de criminología y a un concepto estricto, ¿vale? Un concepto amplio y un concepto estricto. Vamos a empezar por la estricta. De conformidad con una conceptuación restringida de lo que es la criminología, esta se ocuparía de la investigación empírica del delito, ¿vale? La criminología se ocuparía de la investigación empírica, y esto lo vais apuntando, lo empírico, del delito y la personalidad del delincuente, ¿vale? Eso sería de lo que se ocuparía la criminología. Es una definición de la criminología propia de la escuela positiva, ¿vale? Os voy soltando términos para que os vayan sonando, de la escuela positiva. De hecho, esta conceptuación de la criminología como esa investigación empírica del delito y de la personalidad del delincuente es coherente, ¿vale? Es coherente con los postulados del positivismo, ¿vale? Con los postulados del paradigma positivista y se centra, o en este caso se entiende que la criminología se centra en la búsqueda de las causas del delito, ¿vale? Se centra en la búsqueda de las causas del delito y por tanto se centra en la figura del delincuente, ¿vale? Y por tanto se centra en la figura del delincuente. Esta perspectiva restringida de lo que era la criminología, claro, estaba en boga en esa etapa de la criminología positiva o de la escuela positiva, pero actualmente la criminología es algo más, ¿vale? La criminología ya ha dejado de ocuparse única y exclusivamente sobre cuáles son las causas de delito o de poner el foco de atención únicamente sobre el delincuente, sino que se expande, se centra en otras muchas cosas y entre ellas se centra en el control social, ¿vale? Entre ellas se centra en el control social. ¿Cuál es lo que domina actualmente? Pues la concepción amplia, ¿vale? La concepción amplia, que conforme a la cual la criminología no solo se ocupa. Hay que saberse todas las definiciones de cada autor. Esa pregunta surge cada año,
¿vale? Esa pregunta surge cada año. Hay que tener una idea de las definiciones que hace cada autor, ¿vale? Hay que tener una idea. Sobre todo hay que tener una idea de dónde se ubica cada autor, ¿vale? Dónde se ubica cada autor. ¿Qué es importante saber? Pues lo que he señalado, es elemento común a todas las causas, a todas las definiciones. Y después saber que existe una conceptuación restringida, porque esa conceptuación restringida va a marcar el origen de lo que es la criminología, y saber que existe actualmente una concepción amplia, que es la dominante, ¿vale? Que es la dominante. Y que en la cual el ámbito de objeto de estudio es mucho más que las causas del delito y el delincuente, sino que incluye, y esto es muy importante, los mecanismos de reacción social, de control social contra el delito, ¿vale? Contra el control social del delito. De las diversas definiciones amplias de criminología que podéis encontrar en el manual, ¿vale? De las diferentes conceptuaciones amplias de criminología que podéis encontrar en el manual, la que tiene más predicamento en el ámbito de la criminología española, ¿vale? La que tiene más predicamento en el ámbito de la criminología española es la de García Pablos de Molina, ¿vale? Es la elaborada por Antonio García Pablos de Molina. De conformidad con su definición, ¿vale? La criminología sería, y es importante que esta definición sí que os la memoricéis, ¿vale? Es importante que esta definición os la memoricéis, porque en ella se resume la lección 1 y la lección 2. Si sabéis esta definición y los elementos que iremos explicando poco a poco que integran esta definición, sabéis la lección 1 y la lección 2. ¿Vale? Por tanto, es importante que esta definición sí que os la aprendáis porque os va a servir de guía para estas dos lecciones, ¿de acuerdo? Vale, pues según la definición de Antonio García Pablos de Molina, la criminología es la ciencia empírica e interdisciplinar, ¿vale? Es una ciencia empírica e interdisciplinar que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima y del control social, ¿vale? Y del control social del comportamiento delictivo a efectos de suministrar una información válida, segura y fiable sobre la génesis y dinámica del fenómeno criminal, sobre la génesis y dinámica del fenómeno criminal, sobre los programas y estrategias de prevención del delito, sobre los programas y estrategias de prevención del delito y sobre las técnicas de intervención positiva sobre el hombre delincuente, es decir, sobre los programas de rehabilitación. Repito, la criminología sería, de conformidad con este concepto amplio, que es el que domina en la actualidad, una ciencia empírica e interdisciplinar que tiene por objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Y ello con una finalidad, que es la de suministrar, ¿vale? La criminología nos aporta un sustrato empírico, la de facilitar, la de información válida, fiable, contrastable, sobre la génesis y dinámica del fenómeno criminal, sobre los programas y estrategias de prevención eficaz del delito y sobre las técnicas de intervención positiva sobre el hombre delincuente, ¿vale? Y de las técnicas de intervención positiva, es decir, programas de rehabilitación sobre el hombre delincuente. Repito, es importante que interioricéis esta definición porque os va a servir de guía para el estudio tanto de esta lección 1 como de la lección 2. ¿Vale? Ahí se contiene el objeto de la criminología y se contiene qué es la criminología en tanto ciencia, ¿vale? ¿Qué es la criminología en tanto ciencia? ¿Claro esto? Bueno, no sé si quedó claro porque nadie contesta, pero no sé si es por retraso en las contestaciones o que no estáis siguiendo. Importante con relación a este primer concepto, ¿vale? Con relación a este primer apartado de esta lección 1, el concepto que tenemos, que no hay una definición única de lo que es la criminología, que hay tantas definiciones como autores. De hecho, si veis el libro, hay
tenemos hojas y hojas dedicadas a autor y definición de la criminología. No obstante, que todas esas definiciones tienen un elemento en común, y es que la criminología es el estudio científico del delito, ¿vale? Que es la criminología es el estudio científico del delito. Y además de una definición etiológica y etimológica, que tienen, bueno, importancia relativa, etiológica es el origen de las palabras, términos, y etimológica es la causa de las cosas. También tenemos una definición restringida, un concepto restringido de criminología y un concepto amplio. El concepto restringido es aquel que entiende que la criminología tiene por objeto de estudio única y exclusivamente las causas del delito y la personalidad del delincuente, ¿vale? Por el contrario, en la actualidad la criminología es algo más, ya no se centra solo en las causas del delito, ¿vale? No se centra solo en las causas del delito, en la figura del delincuente, sino que aborda muchos más aspectos de cara a abordar, ¿vale? De cara a abordar el resumen de la lección 1 nos ve esa definición. Sí, sí que está. Está en la página, concretamente en la página 10. ¿Vale? Trata de abordar el fenómeno criminal en su conjunto, ¿vale? Con lo cual, es una ciencia empírica e interdisciplinar y veremos en su momento qué significa cada uno de estos elementos, que tiene por objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y el control social a efectos de suministrar esa información válida y fiable sobre el origen del fenómeno criminal, pero también sobre los programas de prevención de los hechos delictivos y también sobre los programas de rehabilitación, es decir, de intervención positiva sobre el hombre delincuente. Pues bien, a la vista de esta definición, ¿cuál creéis que va a ser el objeto de la criminología y que se aborda en lo que sería el segundo apartado de esta lección 1? Pues concretamente, y tal y como aparece en el propio índice de esta lección 1, el objeto de la criminología es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Eso es el objeto de la criminología por excelencia, sin perjuicio de que existan otros elementos a mayores. Pero si en el examen os pregunta cuál es el objeto de estudio de la criminología, es el delito, el delincuente, la víctima y el control social, ¿vale? El delito, el delincuente, la víctima y el control social. ¿Esto queda claro? ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminología? Bien, el paso siguiente sería definir lógicamente qué es delito, qué es delincuente, qué es víctima y qué es control social, ¿vale? ¿Y qué es control social? No sé si alguien tiene alguna idea de qué es el delito, ¿vale? ¿Qué es el delito? ¿Cómo definiríais delito? Si alguien lo puede escribir por el chat. Un hecho contrario a derecho. Un hecho contrario a derecho. Claro, ¿cuál es la definición de delito? Cuando os dicen delito, ¿qué interpretáis que os están diciendo que es? Aquella acción que incumple una ley. Vale, os remitís básicamente, más o menos, a la definición legal o penal de delito, ¿vale? La definición legal o penal de delito, ¿vale? Que es la que se contiene en el artículo 10 del Código Penal, ¿vale? Que es la que se contiene en el artículo 10 del Código Penal. Son delitos las acciones u omisiones imprudentes,
penadas por la ley, ¿vale? Las acciones u omisiones imprudentes, las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, ¿vale? Penadas por la ley. Eso es una, podemos decir que eso es una de las definiciones de delito y eso es una de las cuestiones, ¿vale? De las cuestiones que se ocupa la criminología. Pero lógicamente, si la criminología se circunscribiera únicamente a esa definición legal, ¿vale? A esa definición legal de delito, esa definición que se contiene en el artículo 10 del Código Penal, bueno, su conceptuación como una ciencia autónoma quedaría muy en entredicho, ¿vale? Quedaría muy en entredicho porque sería, bueno, totalmente, sería como una ciencia auxiliar, ¿vale? Sería como una ciencia auxiliar o una ciencia dependiente de lo que sería el derecho penal, ¿vale? El derecho penal. Y ello no es así, ¿vale? La criminología es, en principio, una ciencia autónoma, una ciencia independiente. Con lo cual, la criminología se ocupa de aquellas acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Sí, ¿vale? Sí, pero solo de esa conceptuación de delito. No, ¿vale? Se ocupa de lo que es el delito en esa definición en el sentido estricto jurídico penal, pero también le importan las conductas desviadas, ¿vale? Las conductas desviadas que tienen incidencia en la delincuencia, ¿vale? En la delincuencia. De hecho, la criminología parte de esa definición, podemos decir que parte de esa definición, de ese concepto jurídico penal, pero aborda algo más. De hecho, por ejemplo, a la criminología le interesa lo que sucede antes, en el periodo anterior a que se cometa un hecho delictivo. Le interesa lo que sucede en el preciso momento que se comete el hecho delictivo y le interesa lo que sucede después de cometer el hecho delictivo. Es decir, tiene una visión panorámica o se ocupa, así descrito gráficamente, tiene una visión panorámica del fenómeno criminal, ¿vale? Tiene una visión panorámica, una visión dinámica. Por el contrario, el derecho penal tiene hace una foto fija. Al derecho penal le interesa justo el momento de la comisión del hecho delictivo. En cambio, la criminología tiene una visión panorámica, esa visión dinámica, desde el principio de lo que es el fenómeno criminal hasta el final, ¿vale? Desde el principio hasta el final. Asimismo, le interesan conductas desviadas asociadas a la delincuencia, conductas que en principio pues, al derecho penal pues, no le interesa. Por ejemplo, al derecho penal no le interesa el tema de la drogadicción, o no le interesa relativamente, tampoco le interesa el tema pues, del alcoholismo, no le interesa la prostitución, o le interesa solo la prostitución, pero cuando se dan unos determinados elementos, cuando hay una cierta coacción, pero no la prostitución como fenómeno, etcétera. Y eso sí que son ámbitos de interés para la criminología, ¿vale? Son ámbitos de interés para la criminología. La criminología, digamos que aborda el estudio del fenómeno criminal, ¿vale? Desde esa perspectiva dinámica. Es verdad que parte de ese concepto legal de delito, pero es más que eso. O sujeto de estudio es más que eso. Es más que eso. Porque en caso contrario, si solo se circunscribiera a esa conceptuación jurídico-penal de delito, pues eso, su conceptuación como una ciencia autónoma independiente quedaría altamente en entredicho, ¿vale? La criminología, tal y como la definimos, en la medida en que trata de averiguar las causas de delito y su etiología, pues su objeto de estudio van a ser también, como hemos señalado, esas conductas desviadas y antisociales. Solo así se puede determinar qué es lo que ha originado, lo que ha llevado en ese devenir vital a que un determinado sujeto acabe delinquiendo. ¿Vale? ¿Vale? Esos aspectos que le interesan a la criminología. Y me parece que es sumamente gráfica esa definición. La criminología tiene una visión panorámica del fenómeno criminal, en tanto que el derecho penal tiene una foto fija. ¿Vale? Comparten parte de su objeto de estudio es el mismo. ¿Esto queda claro? ¿Vale? ¿Queda más o menos claro?
repito, la criminología parte del concepto jurídico penal del delito, pero no se limita a este, ¿vale? No se limita a esa foto fija, sino que la criminología aborda o realiza un estudio integral del fenómeno criminal, ¿vale? Antes, durante y después, a efectos pues, de darnos la información más exacta, ¿vale? Ese sustrato empírico al que hacemos referencia antes sobre lo que es el fenómeno criminal, sobre lo que es el fenómeno criminal. ¿Queda claro esto? Nadie contesta. Bueno, en cuanto al delincuente, ¿vale? Que sería, por orden, siguiendo el índice de la elección, el segundo de los objetos de estudio de la criminología. El delincuente. Bien, como señalamos al hacer referencia a ese concepto estricto de criminología, ¿vale? Esa conceptuación estricta de criminología, en un primer momento, digamos que el estudio de la figura del delincuente, de la personalidad del delincuente, constituyó el único y principal objeto de estudio de la criminología, ¿vale? Principalmente en el periodo correspondiente a la escuela positiva formada por, y lo veremos con más detalle en posteriores lecciones, por Lombroso, Ferri y Garófalo, ¿vale? Por Lombroso, Ferri y Garófalo. Bien. ¿Qué decían los autores de la escuela positiva, ¿vale? Y os voy a repetir otra vez, Lombroso, Ferri y Garófalo. ¿Qué decían? Pues a diferencia de lo que regía en la escuela clásica, ¿vale? A diferencia de lo que regía en la escuela clásica, que partían de que del libre albedrío, ¿vale? Partían del libre albedrío. Los autores de la escuela positiva decían que no, que había que estudiar al delincuente. ¿Y por qué? Porque eran sujetos que eran diferentes al resto de las personas, ¿vale? El sujeto delincuente era diferente a los sujetos que no eran delincuentes, ¿vale? A los sujetos que no eran delincuentes. Y eran, bueno, pues básicamente diferencias de índole biológica. No sé si os suena todas las teorías de Lombroso, los estudios elaborados por Lombroso. Sí, no. Hombre, estaría bien un poco más de, no sé si es porque va lenta la conexión, un poco más de participación, ¿vale? Bueno, Lombroso, así en resumidas cuentas, o en resumen, porque vamos a abordarlo en otra lección, realizó un estudio empírico, de hecho es el origen de la criminología como ciencia, en diversas cárceles italianas y concluyó que bueno, los delincuentes presentaban determinados rasgos, ¿vale? Físicos y biológicos que permitían diferenciarlos del resto de personas. Así formuló diversas categorías de delincuentes, entre ellas el delincuente nato, así de personas que tenían la frente prominente, las orejas X, tatuajes, las extremidades que les medían igual que o más que, etcétera, pues la gente que presentaba esos rasgos estaba determinada, ¿vale?, a ser delincuente. Estaba determinada a ser delincuente. No existía el libre albedrío, ¿vale? Estaba determinada, el determinismo, a ser delincuente. Esta era la definición de delincuente que se mantenía en la escuela positiva, ¿vale? Y que constituía el objeto de estudio de esa concepción estricta de la criminología. Lógicamente, esa definición de delincuente ha ido evolucionando, ¿vale? Ha ido evolucionando con el paso del tiempo y con el paso de las distintas corrientes filosóficas sociológicas. Por ejemplo, en el correccionalismo, ¿vale? En el correccionalismo se consideraba que el delincuente
pues era un enfermo necesitado de ayuda, ¿vale? Era un enfermo necesitado de ayuda, una persona desvalida a la que el sistema debía darle un tratamiento individualizado de cara a posibilitar su corrección y su reintegración en la sociedad. El marxismo, por su parte, ¿qué consideráis? ¿Qué consideraba que era el delincuente? Pues que era fruto, era una víctima, realmente el delincuente era una víctima de la estructura y de la organización económica y de poder que reinaba en la sociedad, ¿vale? Que reinaba en la sociedad. Más recientemente tenemos o se han desarrollado las teorías sociológicas, ¿vale? Digamos que en la actualidad esa dimensión sociológica de la criminología es la que está teniendo una mayor proyección, una mayor repercusión. De conformidad con estas teorías sociológicas, al delincuente no se lo debe estudiar de forma individual, ¿vale? No se debe estudiar de forma individual, sino en relación al medio social en el cual se desarrolla ese sujeto, en el cual lleva a cabo sus conductas delictivas. Y de conformidad con esas teorías sociológicas, en contraposición a las teorías biológicas de Lombroso, Ferri, Garófalo, ¿vale? Las teorías sociológicas en contraposición a las teorías biológicas de Lombroso, Ferri y Garófalo, consideran que los delincuentes son personas completamente normales, no padecen ningún tipo de patología, ¿vale? Son personas completamente normales. Pero nos dicen que su comportamiento delictivo se debe bien a que lo aprenden por interacción social, es decir, por la relación con otros sujetos, ¿vale? Por la relación con otros sujetos que también cometen hechos delictivos, y estas son las teorías del aprendizaje social, bien que aprenden el comportamiento delictivo por interacción social, es decir, por socializarse en un ambiente criminógeno, ¿vale? Por socializarse en un ambiente criminógeno, o bien, y estas serían las teorías de control social, porque parten estas teorías de control social en que, a ver, en principio todos somos pequeños delincuentes en potencia, ¿vale? Todos somos pequeños delincuentes en potencia. No obstante, según el arraigo social, ¿vale? El mayor o menor arraigo social que tengamos, eso nos servirá de cortapisa para esos instintos criminógenos que presentamos, ¿de acuerdo? Ese arraigo social pues está vinculado a familia, amigos, trabajo. Es decir, si tenemos mucho que perder, pues vamos a sopesar si o no cometemos un hecho delictivo o si ello va en contra de nuestros valores, ¿vale? Etcétera. Eso serían las teorías del control social. Lo importante de estas teorías sociológicas es que se contraponen a las teorías biológicas, ¿vale? Y que de conformidad con estas teorías sociológicas, el delincuente no se diferencia en nada, ¿vale? Del sujeto no delincuente. No se diferencia, no es un enfermo, no presenta ninguna patología. Solo que, bien, o ha socializado en un ambiente criminógeno y, por tanto, hacemos lo que vemos. Eso sería un resumen de la teoría del aprendizaje social elaborado, entre otros, por Sutherland, de asociación diferencial, etcétera. O bien que esos sujetos que delinquen es porque presentan un escaso arraigo social, ¿vale? Un escaso arraigo social o tienen pocos valores sociales, ¿vale? O tienen pocos valores o valores sociales poco intensos. Y en esta evolución también tenemos más recientemente la teoría del etiquetamiento, de gran importancia en la criminología, ¿vale? El labeling approach. Y es que, de conformidad con estas teorías, que forman parte de la criminología crítica, el delincuente es aquel que ha sido etiquetado como tal por la sociedad, ¿vale? Es aquel que ha sido etiquetado como tal por la sociedad, ¿vale? Digamos que estas teorías, y lo veremos en su momento, dicen que, y es cierto, es delito lo que la ley dice que es delito en cada momento, ¿vale? Hasta el año 2015, por ejemplo, financiar ilegalmente un partido político no era delito. A partir de 2015 sí. Entonces, es delito lo que en cada momento se dice que es delito. En 1848 era delito ser adúltera. En la actualidad no.
¿vale? Entonces, hay determinadas fuerzas sociales y, lógicamente, eso lo va a establecer quien está en la cúspide de poder en cada momento, que determinan qué es o no de delito. Y eso hace que determinados sujetos sean o no conceptuados como delitos. Y en determinadas ocasiones pues hay ciertos intereses en que determinados sectores de la sociedad sean conceptuadas como delincuentes. ¿Vale? De ahí criminología crítica, teoría de labeling approach, etiquetamiento, etcétera. En resumen, la definición de quién es delincuente y de las características y factores que se toman en consideración se han visto influenciadas por las diferentes corrientes filosóficas, sociológicas, ¿vale? Y han constituido desde siempre una parte importante del estudio de la criminología, ¿vale? Han constituido desde siempre una parte importante del estudio de la criminología. Lógicamente, el estudio de la figura de delincuente es importante para determinar las causas, ¿vale? Las causas que han llevado a ese sujeto a cometer esos hechos delictivos a efectos de realizar una prevención primaria, ¿vale? Realizar una prevención primaria que evite que en el futuro se vuelvan a cometer otros hechos delictivos. Si identificamos cuál es la causa y eliminamos esa causa, evitaremos que otros sujetos, ¿vale?, en los que concurriría esa causa cometan hechos delictivos en un futuro. También es importante señalar que la figura del delincuente no se limita solo a la persona física, ¿vale? No se limita solo a la persona física, sino que en la actualidad se ha ampliado el objeto de estudio también a las personas jurídicas, ¿vale? Se ha ampliado el objeto de estudio también a las personas jurídicas, que no sé si sabéis que desde el año 2010 también pueden ser sujetos activos en la comisión de hechos delictivos, ¿vale? La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y de ahí que se haya ampliado también el objeto de estudio de la criminología. Claro, más o menos esto. Y ya nos hemos pasado de hora. Claro hasta aquí, ¿qué es ese concepto de criminología y cuál es el objeto de estudio de criminología y qué se entiende por delito, qué se entiende por delincuente? Repito, es necesario que antes de la clase traigamos por lo menos mirada un poco la lección. En la sesión siguiente, lo que voy a hacer es acabar de el repaso rápido de lo que es víctima y control social. Voy a ver, como os voy a poner ya el tipo test, simplemente os voy a ir formulando preguntas para que vayáis un poco contestando, a ver si esta conexión va como un poco mejor ese día. Y bueno, vamos a ir así progresivamente en cada lección. ¿Alguna duda con lo de hoy? Lo de hoy es como muy introductorio, muy sencillo. Si vais al libro, bueno, pues hay como muchas definiciones más, etcétera, pero creo que estos son los elementos clave que os deben quedar claros de cara a facilitar la comprensión de la lección cuando os pongáis a su estudio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tenemos un foro, ¿vale? Tenemos un foro. Podéis formular ahí pues, las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, dejamos aquí la clase porque, no sé, vosotros seguramente tenéis otra clase ahora a las 5 y yo tengo otra clase ahora a las 5. Ya llego 5 minutos tarde. Bueno, repito, si no hay más ninguna pregunta, ahora podéis formularla con posterioridad en el foro. Os colgaré eso, el examen, el cuestionario tipo test para que vayáis marcando vosotros la pregunta, no hace falta que me lo entreguéis y en la clase siguiente terminamos de ver rápidamente lo que es víctima y control social y repasamos un poco esas preguntas. Nada, venga, nos vemos en la próxima sesión.
Chao. Gracias, es el Endoiro, por... Chao. Adiós, adiós.